El tema para este día es todopoderoso, una palabra grande y que solo se puede aplicar definitivamente a Dios. Pero vamos a descubrir qué significa esto en el contexto de lo que estamos estudiando y qué implicaciones tiene para nuestra vida saber que Dios es todopoderoso. Así que vamos a orar y vamos a pedir su dirección. Buen Padre Celestial, gracias por mostrarnos en tu palabra tu gran poder, y no solo en tu palabra. Cada uno de los que estamos acá estudiando tu palabra, estoy seguro que hemos experimentado tu poder de diversas maneras. Solo ayúdanos a comprender cómo tú trabajas con nosotros a fin de poder conducirnos hacia la patria celestial. Lo Amén. pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, pastor, para este día, hablando de este tema todopoderoso, voy a comenzar por ahí. Tal vez podríamos hacer una pregunta aquí a la audiencia: ¿qué significa que Dios sea todopoderoso? Pero ahí puede usted escribirlo en los comentarios, y si al final puede revisar su propia respuesta con los comentarios que se harán acá. La Biblia es clara cuando nos muestra cuán grande es el poder de Dios. En Lucas 1:37 dice que no hay nada imposible para Dios. También se le dijo eso a Sara cuando estaba esperando un bebé. Curiosamente están casi en el mismo contexto, básicamente. Luego tenemos otros textos donde se exalta el poder de Dios y su soberanía sobre la naturaleza. Pastor, cuando pensamos en estos pasajes y hablamos de que Dios es todopoderoso, ¿qué deberíamos entender? Porque los seres humanos tendemos a decir, bueno, si Dios es todopoderoso, significa que lo puede hacer todo. ¿Es correcta esa relación? ¿Dios puede hacer exactamente todo cuando hablamos de ser todopoderoso? ¿O qué deberíamos entender? Cuando nosotros hablamos que Dios es todopoderoso, realmente no nos queda más que admitir que Él es todopoderoso. Amén, amén. Porque esas palabras, cuando se dice que Dios es omni, por ejemplo, en este caso omnipotente, no queda algo más. ¿Qué más puede hacer alguien que todo lo hace o que todo lo puede? Pero sabemos que ese Dios todopoderoso trabaja en el contexto del amor y de la justicia. Y quiere decir que Él va a ejercer todo su poder siempre en el contexto del amor y de la justicia, sin hacer nunca algo que va a contrariar lo que Él es moralmente también. Amén. Lo que Él es moralmente, que Él es amor y justicia. Porque siempre algunas personas, yo recuerdo algunos que casi suenan hasta chistes que han circulado por ahí. Y por ejemplo, alguien dice, bueno, Dios todo lo puede hacer. La respuesta lógica es sí, claro, Dios todo puede. Ok, entonces puede hacer una piedra tan grande que no la pueda mover Él. Pero entonces la gran pregunta es, ¿por qué Dios va a hacer una piedra más grande que Él no pueda mover? Que simplemente aquí entra un tema, y creo que aparece ahí en la lección, que ya lo habíamos estado también mencionando en lecciones anteriores, y es que Dios va a hacer, Él puede hacer todo, pero todo lo que está dentro de lo lógicamente posible, que no contradice su amor, su justicia, su moral y la lógica, por lo menos desde el punto de vista que nosotros lo conocemos. Pero hablando de eso, hermano Gerson, tal vez, ya que puse esa ilustración, decir cómo el poder de Dios es tan vasto que nosotros no tenemos una idea. Claro. Recientemente estaba leyendo un artículo que habla de cuál es el objeto hasta hoy más grande conocido en el universo. De paso, hago un paréntesis, que esto nos va a ayudar a entender la dimensión de lo que Dios es. Claro. Nosotros somos infinitamente pequeños, realmente infinitamente pequeños. Y sabe que, recuerde, cuando hablamos de lo que los astrónomos han logrado descubrir, estamos hablando que lo que se conoce del universo hoy siempre se dice es hasta donde hemos llegado, porque nunca se ha encontrado el límite y dice, este es el límite. Así como una casa, uno dice, bueno, aquí está este cuarto del fondo, aquí está este baño, y usted conoce los límites, sí. Está ya delimitado, pero el universo, el ser humano jamás ha logrado encontrar, ni encontrará en esta vida, y quién sabe si en la eternidad, el límite del universo de Dios. Entonces, hablando de eso, para que veamos cuán grande es el poder de Dios, con el desarrollo de la tecnología moderna,
se ha descubierto cuál es el objeto, le llaman ellos, más grande del universo, porque una serie, un cúmulo de galaxias que están interconectados entre sí y llevan una secuencia, y sabe que mide ese cúmulo de galaxias, mide 13,000 millones de años luz. 13,000 millones de años luz. Si la luz puede recorrer en un segundo 300,000 kilómetros, ¿cuánto puede recorrer la luz en 13,000 millones de años? Entonces son cantidades astronómicas, y eso es uno de los objetos grandes en el universo, que incluso le han puesto el nombre de un sistema que usaban en Sudamérica los indígenas allá, los incas, para contar que eran unos nudos, porque pareciera como unos nudos. Ahora, Dios, por supuesto, tiene una capacidad mucho mayor y superior y totalmente fuera para nosotros de nuestra comprensión, pero siempre Él va a obrar en lo que es lógicamente posible, basado en su amor y en su justicia. Traje esta ilustración para que nosotros realmente comprendamos que cuando hablamos de Dios, como dijo Job, apenas estamos comprendiendo, estamos conociendo, y lo bueno es que ese Dios que puede sostener solo esa galaxia que cruza 13,000 millones de la distancia de años luz, es ese Dios que nos ama y que cuida de nuestra vida. Creo que eso nos ayuda a entender y cada vez más admirar a ese Dios que, teniendo tanto lugar para ir en el universo, ha decidido venir a esta tierra y tratar con nosotros los seres humanos. Y bueno, y en esa parte que dicen, eso es asombroso. El Dios creador un día tomó la naturaleza humana para estar entre nosotros como un simple ser humano. Y quizá a propósito de eso, hay dos cosas que me gustaría traer del caso de nuestro Señor Jesucristo para poder comprender a la luz de la Biblia este tema de esos límites. Voy a usar esta palabra, pastor, usted me va a corregir luego. Esos límites con los que Dios se mueve. Cuando Satanás le dijo a Jesús que creara pan de las piedras, Jesús pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Pero quizás más dramático aún, cuando Jesús oró en el Getsemaní: Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Todos entendemos que Dios podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Entendemos por lo que usted nos decía, que si hacía eso, no podría habernos salvado, porque estaría contradiciéndose. Pero entonces, pastor, ¿cómo esto nos muestra en realidad cómo opera Dios ya en función de nosotros? Sí, y es extraordinario en relación a esa oración que Jesús hizo, porque nosotros habíamos pensado, bueno, hasta esta lección, que la mejor frase que podemos decir en las oraciones es: hágase tu voluntad. Pero ayer estábamos introduciendo que Dios no siempre hace lo que Él quiere, aunque hay textos que parecieran decir, sí, Dios siempre hizo todo lo que quiso, pero muchos textos, ya lo vimos anteriormente, dice, bueno, y el pueblo escogió este camino y tal persona hizo esto, y no era lo que Dios quería que hiciera. Pero hay una frase todavía superior a esa frase: hágase tu voluntad, y es: si es posible. Cuando Jesús oró, si es posible, cuando Jesús usó esta frase, si es posible, es porque como que Jesús sabía, claro, yo lo pongo en estas palabras, claro, porque Él sabía, por supuesto, que Dios no siempre puede actuar y hacer todo lo que Él quiere, porque hay diferentes situaciones, como por ejemplo, ya lo habíamos mencionado anteriormente, las reglas de compromiso se le llama, que lo vamos a estudiar más adelante, hoy no voy a explicar qué es, porque el no hacerlo o el hacerlo puede resultar en un mal mucho mayor, o en una disminución de la manifestación de su amor, o puede afectar la libertad de su criatura. Entonces, cuando nosotros oramos, cuando Jesús oró, si es posible, estaba reconociendo que no todo es posible para Dios, no porque Él no quiera, sino porque hay alguna, o porque no pueda, sino porque hay alguna de estas circunstancias y en las cuales Dios tiene que, por así decirlo, sujetarse
para no infringir nunca y hacer algo que sea moralmente cuestionable ante sus criaturas. A veces cuesta un poquito porque tenemos las ideas Sí. y expresarlo, pero el punto es, hermano Gerson, que yo creo que es el nivel superior que nosotros podemos llegar, es decirle a Dios si es posible, y entonces cuando suceda algo, nosotros reconocemos, tal vez no lo vamos a aceptar así tan fácil, Sí. pero vamos a reconocer que si Dios permitió que ciertos eventos sucedieran, es porque están dentro de algo que es todavía mucho mayor, y que Dios entonces sabe por qué lo ha permitido, pero que la Biblia nos enseña que si Dios permitió algo, como la entrada del pecado en este mundo y todo el mal que ha resultado, Dios siempre tendrá una salida y siempre tendrá un acompañamiento que nos ayudará para poder salir adelante en medio de las pruebas. Y bueno, finalmente, y siguiendo en esta misma línea, la Biblia dice que Dios quiere salvarnos a todos. Ese es el deseo de Dios, hablando de la voluntad de hecho y de derecho que ya el pastor Dani Perla, nuestro pastor, nos introducía el día de ayer. Pero también la Biblia dice de que no todos se van a salvar. Y para terminar nosotros con una aplicación, porque no queremos que solamente nos quedemos con los conceptos, pastor, entonces en nuestra experiencia personal, ¿qué podemos hacer para permitirle al Señor que de verdad podamos alinearnos con su voluntad y cumplir con lo que Él quisiera para nuestra vida? Dios siempre ha tenido el deseo, y un Dios de amor. Cuando la Biblia dice amó al mundo, cuando la Biblia dice Él desea que todos se salven, lo está diciendo en serio, no hay ahí una voluntad oculta, no, quiero que todos, como muchas veces, ¿verdad?, se invita a una persona, mire, puede venir a comer a la casa, pero por dentro, ojalá que la persona me diga que no, ¿verdad?, porque no estaba preparado. No hay un motivo oculto de Dios para nosotros los seres humanos. Él de verdad desea que todos seamos salvos. Amén. Pero van a ser salvas las personas que de su libre voluntad, del ejercicio de su libre voluntad, decidan hacerlo. Y allí la Biblia nos muestra también que entonces viene el sufrimiento de Dios, el dolor de Dios al ver personas que han tomado la decisión de no ser salvados. Dios va a tratar de hacer todos los milagros, pero sabe que a veces entre más actúa Dios para que nosotros seamos salvados, a veces también nosotros podemos responder de la manera contraria, y simplemente la actuación de Dios revela lo que hay en nuestros corazones. Voy a poner un caso clásico aquí, el caso de Faraón. Sí. Cuando la Biblia dice que Dios levantó a Faraón, y los deterministas dicen es que Dios ya tenía que él iba a endurecer. Incluso en la Biblia está el texto, Sí, que Dios endureció el corazón de él. Pero luego nosotros nos damos cuenta que las acciones que Dios hizo milagrosas era para que él reflexionara, Sí. era para que él pensara. Pero lastimosamente, entre más acciones hizo Dios, él más endureció su corazón. Entonces nos puede pasar a nosotros los seres humanos, pero aquí va a quedar para las otras lecciones con esta ilustración de Faraón. Vamos a introducir este concepto que Dios está interviniendo en la historia milagrosamente, porque no es que Dios está pasivo, no, y atado de manos. Bueno, como ya le di libre albedrío, ahí que vea qué hacen, y Dios deja el mundo y cada quien decide, yo solo les doy el mensaje. No, Dios está yendo, interviniendo, metiéndose en la historia de este mundo, como lo hizo en el caso de Faraón, pero sin violar, sin infringir la libertad de cada uno de sus criaturas, cada una de sus criaturas. Al final somos nosotros los que tomamos la decisión, pero tenemos que saber que ese Dios de amor que desea que todos seamos salvos, si nosotros decidimos no hacerlo, Él ha sufrido realmente al ver que no tomamos la decisión correcta. Así que es sorprendente. A medida que más pensamos sobre ese tema, solo podemos alabar la gran misericordia de Dios y el hecho de que Él trabaja incansablemente por nuestra salvación. Por eso queremos invitarle a orar con nosotros y que nuestro pastor ore para que podamos tomar esa decisión de que los planes de Dios se cumplan en nuestra vida y que nuestra decisión sea amarle por quien es Él. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque
Tú demuestras tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias porque has decidido que cada ser humano pueda recibir este amor. Ayúdanos a nosotros a responder positivamente ante esa manifestación de amor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.